Entonces está, Profe, esto puedo preguntar mientras llegan los demás compañeros. ¿sí? ¿Me puede hacer el favor de recordarme lo de potenciales? Es que en el inciso C del último circuito decía compruebe que el potencial inicial es igual al potencial final. O sea, el potencial suministrado, la potencia suministrada es igual a la potencia Entonces la potencia absorbida. total, Sí. esto lo que hace es sumar la potencia de esta corriente más la potencia de esta corriente, perdón, de esta resistencia. La suma de todas las potencias, de todas las resistencias, tiene que ser igual a la potencia de todo el circuito. Sí, Ah, listo. ¿ves? Bueno, entonces le estaba diciendo que en este circuito buscamos los nodos principales. Recuerden que nodos principales nos referimos donde está la mayor cantidad de elementos conectados. En este caso, de este nodo salen tres ramas, de este nodo salen tres ramas. Aquí vemos que ahí solamente hay dos y aquí solamente hay dos en esta fuente de corriente con la resistencia. Y en la parte inferior vemos que a ese nodo llegan uno, 2, 3, 4 elementos y lo vamos a tomar como referencia. Cuando lo tomamos como referencia, vamos a suponer que ese voltaje es de 0 voltios o que estamos aterrizándolo, lo estamos enviando a tierra. Ya tenemos dibujados los nodos. Recuerden que los nodos se dibujan o se describen con letras o con números. En este caso, yo hice una combinación de las dos, letra y número. Ya tenemos nuestros nodos. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar nuestras corrientes. Voy a pintar una corriente saliendo hacia abajo. Esta corriente de 2 amperios la voy a pintar entrando. Voy a decir que esta es I sub 1, que esta es I sub 2, que por aquí pasa I sub 3. De este nodo, por aquí vendría I sub 4 y bajando vendría I sub 5. Si lo comparamos con mallas, tenemos malla 1, malla 2, malla 3. Tres ecuaciones. Pero aquí tenemos solamente dos nodos, nodo 1, nodo 2. Este nodo de referencia no lo voy a tomar para mis cálculos. ¿Cuántas ecuaciones me van a salir? Dos solamente. Arrancamos con el nodo 1, o sea con B1. Vemos que entra I sub 1, sale I sub 2 y sale I sub 3. La ecuación de Kirchhoff de corrientes me queda entonces I sub 1 va a ser igual a I sub 2 más I sub 3. Pero ¿cuánto vale I sub 1? Si comparamos 2 amperios es la misma corriente 1. ¿Por qué la misma corriente 1? Porque tienen el mismo sentido. Aquí me quedaría entonces 2 amperios igual. Corriente por ley de una que es igual. Recuerden que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, corriente 2. La cola de la flecha, ¿en qué nodo está? En el nodo 1, ¿cierto?
B1. O estoy partiendo del nodo 1 y voy a llegar al nodo 2. Aplico el concepto de diferencia de potencial o voltaje. Recuerden que es el voltaje 1 menos el voltaje 2. Como es corriente, esto tiene que ir dividido en la resistencia. ¿Cuál es nuestra resistencia? En este caso es la de 6 ohmios más la corriente 3. La corriente 3 sale del nodo 1 y llega a nuestro voltaje de referencia. Sería V1 menos voltaje de referencia dividido en la resistencia, en este caso la de 2 ohmios. Recordemos que este voltaje de referencia es de 0 voltios. Podemos dejar la ecuación en fraccionarios o podemos transformarla a voltaje. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Si no quieren trabajar en fraccionarios, esta ecuación la puedo multiplicar por 6 ohmios. ¿Por qué por 6 ohmios? Porque es el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. Ustedes buscan cualquiera de los dos. Si hago esto, entonces me queda, recuerden que corriente por resistencia, eso me da voltaje. Se me transforma en 12 voltios. Igual, aquí me queda B sub 1 menos B sub 2, 6 dividido entre 6, más 6 dividido entre 2, 3 B sub 1. Me queda entonces que es 12 voltios, es igual a 4 B sub 1 menos B sub 2. O trabajamos con la ecuación en fraccionarios o trabajamos con la ecuación en enteros, cualquiera de las dos. Voy a decir que esta es la ecuación 1A. Y esta es nuestra ecuación 1. Ustedes escogen si fraccionarios o si enteros. Lo único que tienen que saber es que multiplicamos por la resistencia máxima o por la resistencia múltiplo. Hasta ahí se entiende. Vamos con el nodo 2. En el nodo 2 viene la corriente I sub 2 que entra. La corriente 4 y la corriente 5 salen. Corriente 4 y corriente 5 salen. Nos queda entonces que la corriente 2 es igual a la corriente 4 más la corriente 5 o corriente 5 más corriente 4, no me interesa. Y reemplazamos otra vez I sub 2. I sub 2, si lo dejo en el mismo sentido, B sub 1 menos B sub 2 sobre 6. B sub 1 menos B sub 2 dividido entre 6. Y la corriente 4 es B sub 2. Recuerden que hay diferencia, siempre va a ir un menos, menos. Aquí vamos a tener la fuente de 10 voltios. Si estuviera por el negativo, tendríamos que colocarle menos 10.
Y la resistencia que está por ahí es esta de 3 ohmios. Más la corriente 5. La corriente 5, la cola de la flecha está en B sub 2 y la punta de la flecha llega a referencia. Sería entonces B sub 2 menos el voltaje de referencia dividido entre 7. Y aquí recordemos que esto es 0 voltios. Podemos entonces operar o sacar rápidamente un múltiplo entre estos coeficientes. ¿Qué hacemos? ¿Operamos o multiplicamos todo por el común múltiplo? Multiplique todo por el común múltiplo. ¿Cuál sería nuestro común múltiplo acá? El 3. Entonces, vamos a multiplicar esto. Resulta entonces, una de las formas de hacerlo es multiplicar 6 por 3 por 7. Y ahí sacan ustedes el múltiplo. O ustedes dicen que el 6 y el 7 tienen 42, sí. ¿sí? O ustedes dicen que el 6 y el 7 tienen un factor, un múltiplo. Y ese múltiplo es 42. Y recuerden que el 3 es el múltiplo, perdón, el 6 es el múltiplo de 3. Entonces 42 también va a ser común para el 3. 42 es múltiplo de 3. Sí. Entonces 42 es el múltiplo para los 3. Para 7, para 3 y para 6. Ese es el común múltiplo entre los 3. Recuerden que no es solamente el 42, sino es una resistencia de 42. Para que se nos vuelva la corriente, se nos vuelva voltaje. 42 entre 6. Esto nos da 7 B sub 1 menos 7 B sub 2 igual 42 entre 3 nos da 14. 14 B sub 2 y 14 por 10 menos 140. Y 42 dividido entre 7, eso nos da 6 B sub 2. Ahora lo que hacemos es agrupar términos semejantes. Solamente tengo este 7 B sub 1 acá. Aquí me daría 14 y 6 me da 20. Y ese 20 lo paso al otro lado. Me daría 27 B sub 2 igual a menos 140 voltios. Y esta sería mi ecuación 2. Y mi ecuación 1 sería esta. Ya tenemos el sistema 2×2. Simplemente nos tocaría ordenar el sistema. Nuestro sistema 2×2 quedaría entonces 4 B sub 1 menos B sub 2 igual a 12.
Aquí quedaría 7. Así tapándole así. 7 b sub 1 menos 27 b sub 2 igual a menos 140 voltios. Estos están voltios. Y ya podemos solucionar esto. Recuerden que esto se puede hacer por sustitución, igualación, eliminación, reducción, determinantes, matrices o método computacional. ¿Cuánto les da a ustedes? Si lo hacen en la calculadora. Aquí tienen que recordar simplemente entonces, si lo hacen por sustitución, despejan b sub 2 o b sub 1 de esta ecuación y la reemplazan en la otra. Si lo hacen por eliminación, tenemos que multiplicar, por ejemplo, la primera ecuación por 7 y la segunda por menos 4 para que se elimine b sub 1. O por menos 27 la primera para que se elimine 27 b sub 2. V sub 1 me da 184 sobre 111. Aproximadamente 1.82. 1.82. Hazlo. 1.82 voltios. ¿Y b sub 2? me da también, ¿qué le digo? Menos 4.71. Sí. Aquí recuerden que eso es menos, ¿no? Menos Sí, señor. 4.81. Ah, pero ¿el 140 es negativo? Sí, 140 negativo. Entonces me cambió los valores. V sub 1 es 4.59. $4.59. Y V sub 2 es 6.38. 38. Y esta sería la solución de nuestro sistema. ¿Cómo comprobamos que esto esté bien? Pues estos voltajes los reemplazamos en estas ecuaciones o en la ecuación original. Aquí. Y nos tiene que satisfacer. Si tuviéramos un multímetro o una pinza de voltaje, colocamos nuestra pinza en este nodo y nos da el valor que nos acabó de dar el compañero. Lo mismo acá. Si ustedes se dan cuenta, con nodos reducimos la cantidad de ecuaciones. Y ya como conocemos los voltajes, simplemente puedo calcular la corriente 2 y la corriente 3. ¿De dónde salen? Pues voltaje 1 menos voltaje 2 dividido entre 6 me da la corriente 2. Y el voltaje 1 dividido entre 2 ohmios me da la corriente 3. O sea que con esta ecuación resuelvo todo el sistema, hallando B sub 1 y B sub 2. ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena, porque es que me dio 1.82 y menos 4.71, porque
este signo del 140 es negativo, ¿no? Habría que revisar los signos. Sin embargo, recordemos determinantes. Esto lo podemos resolver por determinantes. Vamos a recordarlos. Entonces voy a plantear el determinante general. Iniciar el mouse otra vez. Ahí está viendo la pantalla. No, no, señor. Ahí está, la está viendo. Pues yo no la veo. Poco. Ahí.
En vez de colocar el coeficiente de sub 1, el 4, lo reemplazo por el 12. Y el coeficiente 7 lo reemplazo por menos 140. Los coeficientes de b sub 2 quedan iguales, menos b sub 2, menos 27. Dividido en el determinante general. El determinante general es 4 menos 1. Ah, aquí es menos 1, ¿no? 7 y menos 27. Profe, ¿Sí? ¿los parciales usted nos va a pedir un método específico o somos libres de elegir? Yo les especifico. Si no les coloco el punto, ustedes pueden hacerlo por el método que ustedes deseen. Vale. Si les digo resuélvalo por sustitución, tendrían que hacerlo por ahí. Entonces aquí nos va a quedar que es 12 por 27 menos, recuerden que es la diagonal superior menos la diagonal inferior, menos 1 por menos 140. Abajo en el denominador hacemos lo mismo. Cuatro, aquí es menos 27, menos 1 por 7. ¿Cuánto nos daría? Me rectifican acá, si les da 4,64. Y aquí les tuvo que dar 101. Y esto nos da aproximadamente 4,59. Bueno, aquí es negativo, ¿no? Menos 101. ¿Se concuerda con lo que nos dio ahorita? Sí, profe. Y para hallar b sub 2 sería entonces, ya conocemos el denominador, menos 101. Y aquí colocaríamos entonces 4, 7, y en vez de colocar los coeficientes de b sub 2, coloco los coeficientes de la igualdad, 12 y menos 140. Menos 101. Y hacemos lo mismo, diagonal superior menos diagonal inferior.
Los 560 menos 84. Y esto es aproximadamente 644 dividido entre 101. Y esto es aproximadamente 6.38. Y así lo hacemos a mano. Sin embargo, también les voy a enviar el video de cómo se hace con Excel. Porque de pronto podemos tener circuitos de 5x5 o 6x6 y hacerlo a mano nos vamos a demorar mucho. ¿Hasta ahí se entiende los procedimientos? ¿Por qué colocó 101 abajo, profe? No, en la Este parte, en el B. acá, Sí. porque B sub 2 lo voy a dividir entre este mismo determinante. Pero no lo voy a colocar porque ya sé que vale menos 101. O sea, como ya lo tengo calculado, no me pongo a repetir otra vez esta operación, porque ya sé cuánto vale. Vale, gracias. Ahora ustedes intenten hacer este ejercicio. Me faltó una.